Bueno, voy a pasar a explicar la solución acerca de la tarea propuesta de diagnóstico. Consistía en recibir una serie de parámetros y bueno, realizar este diagnóstico en base a los parámetros que se reciban. Se planteó solucionarlo en SQL y en Python. La primera parte es en SQL. Creé una tabla con el nombre del diagnóstico y los principales síntomas que padecían las personas. Inserté registros en dicha tabla y creé dos funciones. Una tiene la lógica de recibir los parámetros que se reciban, por ejemplo, dolor de fiebre, dolor de garganta, congestión, recibir todos esos parámetros y condicionar en base a where, si son iguales a lo que tiene almacenado dicha tabla. En base a eso se muestra el nombre del diagnóstico. Y la segunda forma que usé para resolver dicho problema en SQL fue por medio de condicionales con case when en base a los parámetros. Para ello creé procedimientos almacenados, que vendrían a ser los siguientes. El primer procedimiento, se crean variables aparte de los parámetros. Se crea una consulta y se almacena el valor de esa consulta en la variable diagnóstico. Y bueno, se pasa a imprimir, que viene a ser la parte de aquí. Se pasa a imprimir, se pasa a imprimir, que viene a ser lo de acá, esta parte. Ahora, el siguiente procedimiento que creé fue por medio de case when, condicionando los parámetros que recibía. O sea, si tenía la estructura de aquí, si tiene fiebre, dolor de garganta, no tenía congestión ni dolor de cabeza, pasaba a decirle que tiene infección de garganta, que viene a ser los textos que se muestran aquí en esta parte. Y bueno, la ejecución sería la siguiente. En el primer caso, sí, sí, no, sí. Si tiene fiebre, si tiene dolor de garganta, no tiene congestión, y si tiene dolor de cabeza, tiene infección de garganta. Alergia y el otro procedimiento que era condicionales, resfriado. Ahora, se planteó también solucionar dicho problema en Python, por lo que lo hice de la siguiente forma. Tomando como referencia la imagen donde se plasmaba una lógica de cómo más o menos podría ser la solución, lo planteé por medio de condicionales. Si tienes dolor de garganta, muestra que tienes una infección de garganta. Y si no tienes eso, vas preguntándole para poder obtener un diagnóstico. Por lo que lo hice con condicionales. En la parte de aquí. Pasaba primero corriendo la función inicial que creé, en donde le preguntaba el nombre. Después le preguntaba si tiene dolor de garganta. Si tiene dolor de garganta, le mostraba su diagnóstico de infección de garganta. Si tiene fiebre, entonces le mostraba que tiene resfriado. Si, si no tiene fiebre, le preguntaba si tiene dolor de cabeza. Y bueno, si tenía dolor de cabeza, entonces tiene resfriado, si no, tiene alergia. Y en la última función que tenía mostraba, mostraba hola, el nombre del usuario que anteriormente se le había pedido, y le mostraba su diagnóstico. Por medio de la función format concatenaba variables dentro de una estructura de cadena, como la siguiente. La ejecución de esta parte sería la siguiente. Ingresa tu nombre, ¿ves? ¿Usted tiene dolor de garganta? No. ¿Tiene fiebre? Sí tengo fiebre. Su diagnóstico es resfriado. Bueno, aparte de estas condicionales que usé para resolver esta parte, también quise aplicarlos a, bueno, la tabla que se tenía. Y para ello creé una estructura, creé un ejemplo con un poco más de lógica, en donde definía un arreglo de los posibles síntomas, fiebre, dolor de garganta, y le asignaba una pregunta. Cargaba información acerca de infección de garganta, o sea, infección de garganta, ¿cómo se define? Con los siguientes síntomas: fiebre, dolor de garganta, congestión, dolor de cabeza. Todo eso lo almacenaba dentro de un objeto. En el mismo caso para alergia, resfriado. Todo eso lo cargaba en un objeto global. Después pasaba a preguntar la información acerca del usuario. ¿Cuál es su nombre? Y le pasaba a preguntar por cada uno por cada uno de los síntomas que puede tener: fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión, dolor de cabeza. Le comenzaba a preguntar. Después
Si bien anteriormente había guardado un objeto con toda la información de los síntomas, aquí pasaba a ver la información que me había brindado el usuario con los síntomas que padecía. O sea, la información que me había brindado el usuario con el objeto que ya tenía almacenado, en donde tiene todos los posibles síntomas para un diagnóstico. Y en el último mostraba información acerca del usuario, mostrándole cuál es el nombre, mostrándole hola, tal nombre de usuario, su diagnóstico es tal diagnóstico. Y en caso de que no, en el paso anterior no haya podido obtener el diagnóstico, me pasaba a disculpar con el usuario por no haber encontrado su diagnóstico en ese momento. La ejecución sería la siguiente. Aquí se puede apreciar, ya, aquí más o menos se puede apreciar la estructura del objeto que creé. Vamos a volver a correrlo. Ya, aquí. Alergia. ¿Cómo se define alergia? Congestión, dolor de cabeza y tales valores. Ahora, pasamos a preguntarle el nombre al usuario. Mi nombre es Luis. Si tengo fiebre. Vamos a guiarnos en base al primer registro de infección de garganta. El diagnóstico de infección de garganta. Si tengo dolor de cabeza. No tengo congestión nasal. Bueno, sí. Hola Luis, su diagnóstico es infección de garganta. Para el caso de alergia. Luis, no, sí, sí. Su diagnóstico es resfriado. No, sí, sí. Bueno, eso sería todo. Gracias.